Muy buenas tardes o días, compañeros de la Ruta del Historiador. En el momento que estén viendo este video, les damos una cordial bienvenida. Y bueno, hoy estamos en nuestro segundo día de nuestro especial de este segundo año sobre el Día de Muertos. Y hoy creo que venimos con un tema muy interesante que creo que de manera general dentro de esta mentalidad popular de los mexicanos nos interesa mucho, que es esta concepción de la muerte en el mundo prehispánico. En un momento le estaré cediendo la palabra a mi compañero Luis para que presente a nuestro invitado especial. Profesor Hugo, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Y Luis, adelante para que presentes a nuestro invitado. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos estén viendo, a la hora que nos estén viendo. También muchas gracias al profesor por aceptar nuestra invitación. Pero bueno, vamos ya con la presentación como tal del profesor. Nuestro invitado del día de hoy, como ya saben, intentamos siempre tener especialistas de los temas en los que vamos a abordar para pues no contarles mentiras, ¿no? Para ir concretos y no andar ahí divagando y decir cualquier cosa. Entonces, por eso es que tenemos al profesor el día de hoy, ya que él es un especialista en este tema de la concepción de la muerte en la época prehispánica. Pero bueno, él es Hugo García Capistrán. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y maestro en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también tiene estudios de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que bueno, es en la escuela donde también nosotros estudiamos, ¿no? Pero bueno, entonces el profesor es el que va a estar el día de hoy con nosotros para explicarnos todo este tema de la concepción de la muerte, porque como dice Enrique, ¿no? Tal vez muchos de nosotros creemos que tenemos alguna idea sobre esto, pero pues tal vez no la tenemos tan cierta o solo es una idea muy vaga. Entonces el día de hoy esperamos que se resuelvan muchas de sus dudas y que pues ya tengan más o menos un enfoque un poco más claro de lo que era, ¿no? Pero bueno, le regreso la palabra a Enrique para ya comenzar como tal con el programa. Ok, bueno, aparte de lo que a nosotros nos interesaba mucho con esta ponencia, era resolver, como dice mi compañero Luis, todo este tipo de dudas que se tiene en torno a la concepción de la muerte en cuanto a la época prehispánica, ¿no? Tenemos mucho como que este discurso nacionalista y que cada año se viene como que reforzando más en cuanto que los orígenes son totalmente prehispánicos, entonces como que jugamos como que esta parte entre lo prehispánico, lo católico, y entonces ha ido amalgamando como que todo este tipo de festividades, ¿no? Entonces, las preguntas estuvieron orientadas principalmente por nuestros seguidores para poder resolver todas estas dudas y ver qué tanto es cierto, qué tanto no es cierto. Entonces, bueno, damos inicio con la primera pregunta, que sería, ¿cuál es la concepción de la muerte en el mundo prehispánico? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bueno, pues en general podemos decir que no hay una concepción de la muerte en el México prehispánico, ¿no? Al haber tantas sociedades distintas a lo largo del tiempo, esta concepción se fue modificando. Desafortunadamente, como pasa mucho en los estudios del México antiguo, muchas de nuestras ideas se basan principalmente en la cultura náhuatl, que fue la más estudiada y de la que tenemos mucho más registro histórico a través de los documentos que nos legaron frailes, conquistadores y otros personajes de la época colonial. Entonces, bueno, es mucho de nuestras ideas y de nuestro conocimiento acerca de estas concepciones viene del mundo náhuatl, pero no podemos generalizar esto a partir de esta información, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí podemos comentar en un inicio es que todos y cada uno de las sociedades mesoamericanas, desde el preclásico hasta la llegada de los españoles, tenían una concepción acerca de la muerte
y podríamos partir de ciertas ideas compartidas, ¿no? A través de los registros arqueológicos y a través de la iconografía, en algunos casos de los textos jeroglíficos que podemos leer, por ejemplo, en el caso de las culturas mayas, podemos hacer algunas comparaciones con esa riquísima información que tenemos del mundo náhuatl. Entonces, bueno, si quieren podemos empezar hablando un poco de qué es lo que sabemos a través de los nahuas y de ahí podemos ir construyendo algunas cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, de los nahuas sabemos que, bueno, antes de eso creo que tendría que ser muy importante mencionar que la concepción de la muerte está estrechamente relacionada con la forma en cómo ellos entendían al ser humano y cómo estaba constituido el ser humano. Eso creo que es fundamental. Para los grupos nahuas del posclásico y también para los grupos mayas del periodo prehispánico, sabemos que el cuerpo humano estaba constituido por una serie de entidades anímicas que eran de materia sutil, imperceptible, que uno no podía ver en condiciones normales de vigilia, pero que estaban dentro de nuestro cuerpo. Esas entidades anímicas se depositaban al momento de la concepción y se resguardaban principalmente en 3 centros anímicos. Estos eran la cabeza, el corazón y el hígado. En el caso maya no es exactamente el hígado, parece ser que era una región general de la parte inferior del vientre. Cada una de estas entidades anímicas, esto lo sabemos gracias a los trabajos de Alfredo López Austin o de Eric Velázquez García, tenía una relación con los distintos niveles cósmicos. Por ejemplo, el alma resguardada en la cabeza se asociaba con el cielo, el alma resguardada o esta entidad anímica resguardada en el corazón se relacionaba con la tierra y el monte sagrado, y esta entidad anímica que se resguardaba en la parte inferior del vientre estaba más estrechamente relacionada con el inframundo. Entonces, la muerte tiene que ver con la salida de esas entidades anímicas del cuerpo humano y su última morada. ¿Ok? Entonces, bueno, para los grupos nahuas se pensaba que al morir, la entidad que residía en el corazón, llamada Teyolía, en el caso náhuatl, tenía 4 puntos distintos a los cuales podía viajar después de la muerte. Si la gente moría de causas naturales o de alguna enfermedad que no tuviera ninguna relación con el agua o con elementos relacionados con el dios de la lluvia, el alma iba al Mictlán. El Mictlán era este lugar que se ubicaba en el 9º nivel del inframundo, a través del cual el alma tenía que ir descendiendo por estos distintos niveles. Se dice que normalmente que son 9 niveles, y a lo largo de este trayecto el alma se iba limpiando completamente de toda su historia. Eso es bien importante, porque muchas veces, bueno, en algunos documentos se menciona que esta entidad anímica del corazón era, digamos, de cierta manera reciclada. Después era utilizada nuevamente en nuevo ser humano para animar su vida. Pero como se iba limpiando, no tenía ningún recuerdo de la vida previa. ¿Okay? El cuánto duraba este viaje por el Mictlán, bueno, puede variar. Algunas noticias nos indican que era por 4 años y que eran 4 años a los cuales se le rendía culto a esta persona. Y otras informaciones parecen indicar que también podía ser el tiempo que de vida de la persona. Es decir, si alguien moría a los 25 años, pues el trayecto por el Mictlán podía ser de 25 años. En cambio, si la persona moría por alguna cuestión relacionada con el agua, ya sea se ahogaba o por alguna enfermedad relacionada con este elemento o por el golpe de un rayo, viajaba al Tlalocan. Este era un lugar donde reinaba Tlaloc, que era un lugar pues lleno de abundancia, de mucha vegetación, donde había fiestas. Este lugar fue equiparado, no de la manera más adecuada por los frailes, al paraíso de los cristianos. No tiene nada que ver con el paraíso de los cristianos. Estas eran equivalencias que hacían los frailes para, al momento de escribir sus textos, que otros
españoles, otras personas no indígenas pudieran más o menos entender qué es lo que estaban describiendo. Entonces, bueno, por las menciones que daban los indígenas, pues ellos dijeron, pues como que se parece al paraíso, y entonces hablaban del paraíso. El problema es que después hubo investigadores que siguieron repitiendo esta idea del paraíso. No necesariamente es un paraíso, es simplemente un lugar donde reside Tlaloc y donde, bueno, sí había abundancia, y había vegetación, y había animales, etc. Por otro lado, cuando la gente moría en el campo de batalla, ellos iban a un lugar que se llamaba el Tonatiuh Ilhuicatl, el cielo de Tonatiuh. Los guerreros o las guerreras, porque también había mujeres que iban al campo de batalla, que morían ahí, ascendían a este cielo, y su papel era acompañar al sol todos los días, desde el este hasta el mediodía. En cambio, las mujeres que morían en el parto eran deificadas y convertidas en una serie de diosas llamadas las Cihuateteo. Estas mujeres acompañarían tras su muerte al sol desde el cenit hasta el ocaso. Entonces ese era el lugar donde residían aquellos que morían en este tipo de lugares, ¿no? Ya sea en el campo de batalla o en el momento del parto. Y por último tenemos un lugar más al que viajaban estas entidades anímicas, esta entidad anímica del corazón, que era el Chichihualcuauco. Este era un lugar a donde iban las entidades anímicas de los niños recién nacidos o nonatos, y se representaba como un árbol cuyos frutos eran senos maternos, llenos de leche. Entonces las almas de estos pequeños niños regresaban a ese árbol para seguir amamantándose, o para poderse amamantar, y ya de ahí el alma era reciclada. Entonces, bueno, en realidad solamente tenemos información acerca de estos lugares para la cultura náhuatl. No, yo por lo menos no tengo información de que existan menciones en otras fuentes de lugares parecidos, pero es probable que otras culturas hayan tenido visiones, pues, o similares o relacionadas con estos lugares a donde llegaba el alma. En cambio, bueno, lo que sabemos es que las otras dos entidades anímicas, la de la cabeza y la del hígado, quedaban varadas un tiempo en este mundo. Se dice, por ejemplo, que el Tonali, que era la entidad anímica resguardada en la cabeza, tenía que recorrer todos los lugares por donde había pasado la persona en su vida. Y se supone que cada vez que uno va viajando o va a esos lugares, va dejando un pedazo de su alma. Entonces, el punto es que al final el alma iba recorriendo esos lugares como recogiendo sus pedazos. El Tonali, como era visto como una esencia caliente, una esencia vital, quedaba impregnada en ciertos aspectos, en ciertos elementos del cuerpo humano, por ejemplo, las uñas y los cabellos. Entonces sabemos que a la muerte se cortaban cabellos y uñas de los muertos y se resguardaban en pequeñas cajas, y a eso era donde también, a lo que también se le hacía culto ancestral, ya que el alma de estas personas se iba limpiando durante esos 4 años. Entonces el alma al final quedaba limpia, pero digamos que este culto a los ancestros quedaba más o menos, o se daba a partir de estos elementos que quedaban impregnados con su tonal. En cambio, el alma del Lijiyotl, esta entidad que se resguardaba en el hígado, también de repente quedaba aquí varada, y de esta tenemos poca información durante la época prehispánica, pero a través de la etnografía podemos hacer algunas analogías. Y bueno, en algunos pueblos indígenas se menciona de una entidad que le llaman la sombra, que aparentemente puede ser esta entidad anímica que queda varada en la tierra, y es como estas misiones como de fantasmagóricas, tienen nuestra misma imagen, y entonces como que uno ve y dice, pero es que vi a fulanito, no, pero es que fulanito se murió, pero yo lo vi en el campo de cultivo, ¿no? Entonces es como esa entidad que quedó ahí varada. Entonces, bueno, esa es en parte esta visión que sabemos, ¿no? Que acerca de la muerte entre los nahuas, y lo que digo es que podemos pensar que algo muy similar, no idéntico, pero sí muy similar, pudo haber ocurrido en distintas sociedades mesoamericanas, ¿no? Desafortunadamente, pues, al no tener documentos, es muy difícil poder hacer estas reconstrucciones
para periodos antiguos como el clásico o el preclásico, y además casi siempre los contextos que tenemos con más evidencias pues son los de la élite. Al final, bueno, pues podemos ir reconstruyendo estas nociones a partir de esas evidencias funerarias de la élite, las grandes tumbas, ¿no? En distintos sitios arqueológicos, y bueno, y sí tenemos evidencias de entierros en los contextos domésticos, pero pues ahí todavía falta como más datos para poder hacer estas reconstrucciones de esa concepción de la muerte, ¿no? Sí, claro, y sí, y en general creo que es muy difícil, ¿no? Porque en todo, no solo en este tema, hablando de lo prehispánico, creo que todo se centra pues en solo unas culturas, ¿no? En unas cuantas, y pues dejamos a todas las demás de lado. Por ejemplo, sin entrar muy a fondo, pero por ejemplo, con esto de la conquista, ¿no? Se dice la conquista de México porque vencieron a los mexicas, pero pues, los Uh -huh. mexicas, pues, ¿qué eran realmente a comparación de todas las culturas que existían en Mesoamérica en ese entonces, ¿no? Entonces, pues sí, es muy complicado saber realmente todo, pero bueno, creo que la explicación estuvo muy bien y lo entendimos perfectamente.